¿De verdad crees que un hombre desarmado puede mirar una katana real de frente y aún así ganar? Porque si la respuesta automática en tu cabeza es imposible, entonces esta historia te va a incomodar. Y eso es exactamente lo que la vuelve peligrosa. Quédate, porque no solo vas a escuchar el relato más discutido de un dojo en Tokio. Vas a entender, con claridad y sin tecnicismos, por qué una espada puede volverse inútil en el segundo equivocado, y por qué algunos intentaron borrar todo rastro de lo que pasó esa noche. La hoja de la katana brillaba bajo las luces del dojo como si estuviera viva. Casi 1 metro de acero doblado y pulido, con la línea ondulada del temple recorriéndola como un río de plata. No era una pieza decorativa ni un objeto para impresionar turistas. Era un arma pensada para cortar. Y en manos de Miyamoto Kiko, esa hoja no temblaba. La sostenía con la calma exacta de quien ha repetido el mismo movimiento miles y miles de veces, hasta que el cuerpo ya no decide, simplemente obedece. Su guardia era perfecta, Chudan no Kamae, el filo apuntando a la garganta de Bruce Lee, justo a la altura donde un error mínimo se paga con sangre. Bruce estaba a unos 3 metros de distancia. Descalzo sobre el piso pulido, el torso descubierto, sin nada en las manos. No había bastón, no había cuchillo, no había arma escondida. Solo sus palmas abiertas, relajadas, como si no estuviera frente a una espada, como si estuviera frente a un hombre común. Sus dedos no estaban rígidos, no estaban tensos. Su postura recordaba a una preparación de Wing Chun, compacta y lista, pero sin esa rigidez teatral que algunos confunden con firmeza. Había silencio. No el silencio amable de una clase respetuosa, sino uno denso, pesado, de esos que se sienten en el estómago. 30 estudiantes de karate, avanzados, se habían sentado en fila junto a las paredes del dojo, sin moverse, sin hablar, mirando un escenario que, para cualquiera con sentido común, no debía existir. Un artista marcial aceptando un reto de espada real sin estar armado. Esto no era un torneo, no era una exhibición para público, no era un espectáculo con reglas seguras. Era una demostración que, según quienes estuvieron ahí, se volvió el momento más controversial que ese dojo vio en su historia. Y por esa misma razón, con el paso del tiempo, surgió un rumor todavía más inquietante, que la Federación Japonesa de Espada intentó que cualquier material grabado del evento fuera destruido, como si el simple hecho de que alguien lo viera pudiera provocar que otros lo imitaran. Una idea peligrosa, si se vuelve leyenda, alguien va a querer repetirla. Si se entierra, queda como un secreto de quienes estuvieron presentes, y de nadie más. Shinjuku, Tokio, Japón. 8 de marzo de 1971. El dojo pertenecía al maestro Tetsuya Yamamoto, un instructor de karate séptimo dan que había estudiado bajo Hichin Faoshi y que mantenía uno de los centros de entrenamiento más respetados de la ciudad. A diferencia de los gimnasios modernos que viven de trofeos, exhibiciones y torneos, este lugar operaba con reglas de la vieja escuela. Nada de espectáculos, nada de medallas, nada de aplausos fáciles. Ahí entrenaban quienes buscaban conocimiento real, no reconocimiento público. Los alumnos se ganaban su espacio con disciplina, con horas y con respeto. El ambiente olía a madera, a sudor viejo, a piso encerado y a un tipo de seriedad que no se finge. Yamamoto había invitado a Bruce Lee a dar una demostración. Quería que sus alumnos avanzados vieran, con sus propios ojos, esas técnicas chinas e híbridas que empezaban a llamar la atención en ciertos círculos marciales. Wing Chun, Jeet Kune Do, nombres que para algunos eran curiosidad, para otros amenaza, y para otros moda pasajera. Lo que Yamamoto no planeó fue que esa noche apareciera alguien que no era parte de su escuela y que no venía a aprender, sino a desafiar. Miyamoto Kiko no formaba parte del grupo regular del dojo. Tenía 28 años y practicaba Kendo Eiyo con una reputación que se sentía antes de que ella hablara, quinta dan en ambos, una combinación que no se consigue con talento solamente, sino con una vida entera de repetición, dolor y control.
Venía de una familia samurái que había servido al shogunato Tokugawa antes de la restauración Meiji. Su bisabuelo había sido un espadachín reconocido, y la katana que cargaba no era un símbolo romántico, sino un objeto heredado con historia, un arma que, según se contaba en su familia, había visto combate real durante la Guerra de Bin en 1868. No era una mujer jugando a ser guerrera. Era una mujer que había construido su identidad alrededor de esa espada. Desde los 7 años entrenaba 6 horas diarias. 6 horas. No cuando se puede. No cuando haya ánimo. 6 horas como regla. Y con ese nivel de dedicación, su visión del mundo era simple y dura: lo que sirve, sobrevive; lo que no sirve, desaparece. Por eso, la reciente llegada de artes marciales extranjeras a Japón le provocaba algo más que escepticismo. Para ella rozaba la hostilidad. No porque odiara lo distinto por capricho, sino porque sentía que lo nuevo venía acompañado de ruido, de promesas fáciles, de escuelas que vendían fantasías. Y su misión personal era preservar lo tradicional, lo que se había probado con acero, con sangre y con consecuencias. Había ido al dojo de Yamamoto por una razón específica: escuchó que Bruce Lee estaría ahí. Y no fue para tomarse una foto ni para admirarlo. Fue para hacer un punto. Para demostrar, frente a estudiantes que podrían verse seducidos por lo moderno, que las artes marciales clásicas japonesas eran superiores a lo que ella consideraba sistemas de moda. Llegó, se quedó al fondo, brazos cruzados, mirada fría. No decía nada, pero su cara hablaba por ella: desaprobación. Bruce hizo su demostración. Técnicas de muñeco de madera, trabajo con pads, movimientos que para algunos eran fascinantes, para otros demasiado limpios, demasiado controlados. Kiko lo observó como alguien que examina una herramienta y decide si es útil o una estafa. Cuando Bruce terminó y abrió el espacio para preguntas, ella no esperó turno. No pidió permiso con suavidad. Caminó al frente con una seguridad que cortó el aire. Señor Lee, dijo con japonés formal, preciso, como cuchillo. He observado su demostración con interés y debo decir que no me impresiona. Estas técnicas, con compañeros cooperativos y con equipo inanimado, no prueban nada. Su tono no era insulto infantil. Era juicio. Las artes marciales tradicionales fueron creadas para combate real. Contra oponentes armados. No para rendimiento. Yo practico artes clásicas japonesas de espada, y creo que sus métodos fallarían por completo contra alguien entrenado en armas tradicionales. Cada palabra era una piedra. Y lo peor era que, para muchos en el dojo, sonaba razonable. Si alguien se para frente a un arma, sin arma, ¿qué puede hacer? En una escuela seria, esa pregunta no es filosofía. Es vida o muerte. Bruce la escuchó sin interrumpir. No hizo gestos de ofensa. No se defendió con ego. Respondió en su japonés limitado, funcional, apoyándose en inglés cuando era necesario, y Yamamoto tradujo para que no hubiera dudas. Bruce aceptó el punto con calma: sí, muchas artes modernas se habían alejado de lo práctico. Sí, muchas escuelas se volvieron espectáculo. Pero entonces dijo lo que encendió la chispa: que una técnica efectiva debe funcionar sin importar si el oponente está armado o no. Que los principios se mantienen. El tiempo, la distancia, la mecánica del cuerpo, las limitaciones humanas. Kiko endureció la mirada. Los principios son abstracciones, respondió, con una frialdad que no buscaba debate elegante. La realidad es acero. Y entonces hizo la pregunta que cambió todo: si de verdad creía en lo que decía, ¿lo demostraría contra una hoja real? Señaló la katana en el soporte cerca de la entrada. No era una espada de práctica. Dijo que era su espada familiar, afilada para Tameshigiri. Si Bruce podía vencerla mientras ella la blandía, reconoceríamos que sus técnicas tenían mérito. Si no podía, entonces debía dejar de enseñar métodos que, en una confrontación real, matarían a sus estudiantes.
No era un reto deportivo. Era un juicio moral. Una acusación: estás poniendo gente en peligro. El dojo se quedó en silencio absoluto. Nadie tosió, nadie se movió. Porque todos entendían lo que ella estaba proponiendo. Un enfrentamiento entre un hombre sin arma y una maestra de espada con hoja viva. Master Yamamoto se levantó de inmediato. Su reacción fue la de un líder responsable: detenerlo. Rechazarlo. Expulsarla por sugerir algo así en su escuela. Pero antes de que hablara, Bruce levantó la mano, no agresivo, sino firme, como diciendo: déjame responder yo. Acepto, dijo Bruce. Y en el instante en que lo dijo, algo se cerró en el ambiente. Como si ya no hubiera forma de volver atrás. Pero puso condiciones. Primera, la hoja debía ser real y afilada, como ella aseguró. Nada de espadas de entrenamiento, nada de concesiones. Segunda, ella debía intentar cortarlo con intención genuina, como lo haría contra un oponente real. Nada de actuar, nada de medirle. Tercera, habría límite de tiempo: 3 minutos. Si Bruce no podía desarmarla o forzarla a rendirse en ese lapso, entonces aceptaría su punto. Que las artes tradicionales tienen un valor que lo moderno no alcanza cuando hay armas. Si él lo lograba, entonces ella tendría que reconocer lo contrario, que la efectividad no depende del estilo ni del arma, sino de principios más profundos. ¿Aceptaba? Kiko asintió una sola vez, seco, sin drama. Acepto, dijo. Y luego lo advirtió: llevaba entrenando con esa espada desde niña. Había cortado tatamis enrollados, bambú, blancos suspendidos. Su arte familiar era Tenshin Soden-kuri Shintoyu, uno de los koryu más antiguos de Japón. Está cometiendo un error serio, remató, no como amenaza vacía, sino como sentencia. Caminó hacia el soporte, levantó la katana con ambas manos y la desenvainó lentamente. El sonido del acero saliendo de la saya fue suave, pero a la vez definitivo, como una puerta cerrándose. La hoja atrapó la luz y el Amon se dibujó con claridad. Varios estudiantes contuvieron el aliento. Algunos se estremecieron. Porque incluso sin ser expertos en espada, se nota cuando algo es real. Eso no era un juguete. Era un Shinken. Yamamoto jaló a Bruce a un lado y le habló con urgencia, mezclando japonés e inglés, como si le faltara tiempo para explicar. Le recordó lo obvio: era extremadamente peligroso. Kiko era legítima. Esa hoja podía arrancar un brazo con un esfuerzo mínimo. Un corte superficial podía cortar tendones, arterias. Podía dejar una mano inútil para siempre. Le pidió reconsiderar. No como alguien queriendo controlar a Bruce, sino como maestro protegiendo a un invitado y protegiendo a sus alumnos de ver una tragedia. Bruce sonrió apenas, no por burla, sino por serenidad. Puso la mano en el hombro del maestro y le dijo que entendía el peligro y respetaba su preocupación. Pero añadió algo que, en ese lugar, sonaba como una verdad incómoda: que eso era exactamente lo que separa lo práctico de lo teórico. Que él había entrenado específicamente para defensas contra armas. Que esto era una oportunidad de mostrar principios. No un truco. No una pose. Principios. Los estudiantes se reacomodaron, se sentaron pegados a las paredes para despejar el centro. No porque alguien les dijera, sino porque el instinto les gritaba que necesitaban espacio, como si el centro del dojo se hubiera vuelto un terreno prohibido. Kiko hizo un breve ritual de respeto hacia su espada. No era espectáculo. Era un gesto íntimo, como quien saluda algo que no es objeto, sino extensión de su vida. Se colocó en un extremo del área. Bruce caminó al otro extremo, se quitó los zapatos con el respeto de la etiqueta del dojo y quedó descalzo. Rodó los hombros una vez, como soltando tensiones. Tomó 3 respiraciones profundas para centrarse. No era un actor calentando. Era alguien organizando su sistema nervioso. Se colocó en una postura lista, suelta.
Peso distribuido. Manos abiertas, relajadas a la altura del pecho. No había rigidez de pelea callejera. Había control. Yamamoto se posicionó como árbitro. Solo él podía detener esto, y aún así se notaba que deseaba no tener que hacerlo. Miró a ambos, recibió un gesto de cabeza de cada uno y dijo la orden tradicional: Hajime. Comiencen. Kiko avanzó de inmediato. Cerró distancia con pasos suaves, practicados, sin saltos, sin ruido. La hoja al frente, en Seigan no Kamae, la punta apuntando a los ojos de Bruce, una posición que amenaza la vista y al mismo tiempo protege. No era solo técnica. Era psicología: si el oponente se enfoca en el filo, se congela. Y con espada, congelarse es morir. Bruce no retrocedió en línea recta. Se movió lateral, circulando, al borde de la distancia crítica donde un ataque se vuelve posible. Estaba estudiando. Observaba sus patrones, el mínimo cambio de peso que anuncia un corte, cómo agarraba la empuñadura, el ángulo de sus muñecas, el ritmo de su respiración. Parecía calmado, pero esa calma tenía propósito: mientras ella buscaba intimidar, él buscaba información. Kiko atacó sin aviso. Un corte men directo a la parte superior de la cabeza, ejecutado con forma impecable y velocidad que no se ve en demostraciones blandas. Era el tipo de arco que parte un tatami enrollado como si fuera pan. El filo cayó. En el último instante, Bruce movió la cabeza apenas unos centímetros hacia la izquierda, como si el corte le hubiera rozado el pensamiento. Al mismo tiempo, dio un paso hacia adentro, no hacia atrás. Eso es lo que rompe el instinto humano. Cuando alguien te ataca con una hoja, tu cuerpo quiere alejarse. Pero Bruce entró. Violó la lógica del miedo. Y esa decisión cambió el mapa del combate, porque adentro, la longitud de la espada se vuelve menos ventaja y más obstáculo. La katana cortó el aire donde su cabeza había estado. Y el movimiento hacia adelante lo colocó dentro del rango más útil de la hoja. Su mano derecha salió como un latigazo, un Pak Sao de Wing Chun, una palmada desviadora que golpeó la muñeca adelantada de Kiko justo cuando la espada terminaba el arco. No intentó detener el acero con fuerza bruta, sino empujar la línea fuera, romper el centro, desacomodar el regreso. Su mano izquierda, al mismo tiempo, se aferró al codo derecho de ella, controlando la articulación para impedir que girara la hoja de vuelta hacia él. Todo ocurrió en quizá 2 segundos. 2 segundos en los que, según testigos, la espada dejó de ser amenaza total y se convirtió en un objeto momentáneamente neutralizado. Kiko reaccionó con su entrenamiento, Tai Sabaki, rotación del cuerpo para romper agarres y recuperar distancia. Logró separarse del control inicial de Bruce, pero ese contacto mínimo ya había revelado información: fuerza, balance, reacción. Bruce ahora sabía cómo respondía su cuerpo cuando la tocaban. Y eso, en una pelea real, vale oro. Se separaron a distancia neutral. Kiko ajustó su evaluación. Ya no miraba como quien cree que el otro es un niño. Había sentido precisión. Había sentido tiempo perfecto. Y eso le molestó más que cualquier insulto, porque la obligaba a aceptar que el hombre sin arma no estaba ahí por suerte. Atacó de nuevo, esta vez con Tsuki, una estocada al plexo solar, más rápida y más difícil de desviar que un corte vertical. La punta venía como aguja. Bruce mostró por qué el entrenamiento repetido crea reflejos que corren antes que la mente. Sus manos se movieron en combinación Tan Sao y Bon Sao, desviándolo justo para que la punta pasara al lado de su torso, y al mismo tiempo cerró distancia otra vez. No se conformó con salvarse, buscó entrar. Porque si te quedas afuera, la espada manda. Kiko lo anticipó. En cuanto sintió que él cerraba, giró y lanzó un corte quesa, diagonal, horizontal, atravesando el camino por donde Bruce avanzaba. Un corte con potencia suficiente para abrir costillas. Y aquí ocurrió lo que se volvió tema de debate durante años:
Bruce bajó su peso de golpe, hundiendo el cuerpo varios centímetros solo con compresión de piernas. No fue un salto ni un agachón torpe. Fue como si el piso lo jalara. La hoja pasó por encima de su hombro por un suspiro. Algunos estudiantes de primera fila dirían después que vieron los cabellos moverse por el aire que dejó el filo, como si el corte hubiera pasado tan cerca que la piel lo sintió sin ser tocada. En ese mismo instante, Bruce barrió la pierna delantera de Kiko. Un barrido de Wing Chun, un Sap Choi Sweep según lo llamaban algunos, que no buscaba derribar por fuerza sino romper la base en el momento en que su peso estaba comprometido por el corte. Kiko tropezó. Pero no soltó la katana. Giró sobre su pie trasero, recuperó orientación y volvió a encararlo. Ya respiraba más fuerte. No por cansancio físico solamente, sino por frustración. Había lanzado 2 cortes y una estocada que, en condiciones normales, terminan con un cuerpo en el suelo. Y sin embargo, no había tocado ni una gota de sangre. Bruce, en cambio, seguía calmado, centrado, sin mostrar prisa ni pánico. Eso, frente a espada real, es lo que más rompe la cabeza, la calma del otro empieza a sentirse como amenaza. Habían pasado aproximadamente 90 segundos. El tiempo se estira raro cuando hay riesgo real. 1 minuto puede sentirse como 10. Y entonces vino el intercambio más difícil de procesar. Tan rápido que incluso marcialistas experimentados batallaron para explicarlo después. Kiko amagó un corte alto. Un gesto que obliga al otro a levantar guardia, a mostrar brazo, a revelar reacción. Y cuando Bruce no mordió el anzuelo, ella bajó el ataque a un shuri, un deslizamiento cortante hacia el brazo extendido, buscando tendones, buscando deshabilitar la defensa. Porque en espada, no necesitas matar en un golpe para ganar. Basta con quitarle al otro la capacidad de seguir. Bruce reconoció el amague. No se comprometió con el corte alto. Y cuando el filo fue hacia su brazo, él no atacó la hoja. Atacó las manos. Ejecutó un bilsao como golpe punzante con dedos, interceptando la zona donde ella sostenía, golpeando puntos de presión en el dorso de las manos con suficiente fuerza para interrumpir la resistencia por una fracción de segundo. No fue magia. Fue cuerpo humano, dolor, reflejo, pérdida momentánea de fuerza. La katana titubeó apenas. Un latido. Pero en combate, un latido es una puerta abierta. La otra mano de Bruce se cerró sobre la muñeca derecha de Kiko. Su cuerpo rotó usando caderas como palanca. Y de pronto, el propio impulso de Kiko la estaba jalando hacia adelante y hacia abajo. Ella tuvo 2 opciones, brutales en su simplicidad, soltar la espada o caer de frente. Su orgullo samurái no le permitió soltar la hoja familiar voluntariamente. Entonces cayó. Y aquí hay un detalle que quienes estuvieron presentes remarcan con insistencia, Bruce no la estrelló como trofeo. La guió. La controló. La dejó caer con firmeza, sí, pero sin intención de destruirla. Terminó boca abajo sobre el piso del dojo, con Bruce detrás manteniendo control de la muñeca y de la mano que sostenía la espada. Aplicó un candado de articulación, un chin na de Wing Chun, una manipulación que volvió mecánicamente imposible mantener el agarre y apuntar la hoja. El dolor se encendió inmediato. No porque Bruce buscara torturar, sino porque el cuerpo tiene límites. La mano se abrió por reflejo. Y la katana cayó al piso con un sonido que hizo que varios alumnos se sobresaltaran como si se hubiera caído un pedazo de mundo. Acero contra madera. Realidad contra realidad. Bruce soltó el candado al instante, dio un paso atrás y se inclinó en una reverencia respetuosa. No levantó los brazos. No gritó. No celebró. Como si entendiera que en ese lugar, el verdadero mensaje no era gané, sino mira lo que significa. Ica la distancia. El tiempo total, 2 minutos con 45 segundos. 15 segundos debajo del límite acordado. Yamamoto quedó congelado, la mano a medio levantar para detener el combate,
tratando de entender lo que acababa de ver. Los estudiantes estallaron en murmullos, en voces bajas, en frases cortadas, como gente que presenció algo que no encaja. ¿Cómo un hombre sin arma desarma a una maestra de espada con hoja viva y sale sin un corte? El cerebro busca explicación, y si no la encuentra rápido, lo convierte en mito. Kiko permaneció en el suelo un momento largo. Miraba su mano vacía. La katana a menos de 1 metro. Esa imagen, según algunos, fue más fuerte que cualquier golpe, una mujer que había construido su identidad sobre no ser desarmada, contemplando por primera vez el vacío. Bruce caminó hacia la espada con cuidado. La levantó con ambas manos, como se debe manipular una katana, sin faltar al respeto. La llevó hasta Kiko, que ya se había incorporado en posición sentada. Se la presentó formalmente, con el filo hacia él mismo, señal de respeto y no agresión. Ese gesto, pequeño en apariencia, hizo algo importante, quitó el tono de humillación y lo convirtió en intercambio entre artistas marciales, no en espectáculo de superioridad. Miyamoto-san, dijo Bruce con voz tranquila, usted es una espadachín excepcional. Su técnica es precisa. Sus cortes fueron genuinos. Y honró el acuerdo de pelear con intención real. Yo no derroté su arte. Solo apliqué principios que funcionan contra cualquier ataque, armado o desarmado. Tiempo, posicionamiento y entender la ventaja mecánica. Su entrenamiento tradicional es valioso y merece preservarse. Pero todas las artes, antiguas o modernas, deben probarse contra resistencia para seguir siendo efectivas. Kiko tomó su espada. La envainó. Realizó un rey formal, un saludo profundo desde el suelo. Y cuando habló, lo hizo sin orgullo herido en forma de excusa. Su voz fue baja, pero clara, llevaba 21 años entrenando con esa espada. Había derrotado a más de 200 oponentes en combates de kendo. Nunca había sido desarmada. Y lo que Bruce hizo no fue truco ni suerte. Entendió algo que la mayoría de peleadores desarmados jamás comprende, que el arma solo es efectiva en ciertas distancias y ángulos, y que controlar la mano que sostiene el arma importa más que huir del filo. Ella aceptó que se equivocó al retarlo con arrogancia y que se equivocó al creer que lo antiguo es superior solo por ser antiguo. Esa noche, con 30 testigos y un enfrentamiento de 2 minutos con 45 segundos, algo cambió en su cabeza. No solo el resultado del combate, el significado. Porque si una mujer dedicada a preservar la tradición, con una espada real, podía ser desarmada sin que el otro tuviera arma. Entonces la pregunta ya no era qué estilo es mejor, sino qué tan honesto es tu entrenamiento cuando las condiciones dejan de ser cómodas. Según los apuntes que circularon después, Miyamoto Kiko pasó los siguientes 3 años estudiando Wing Chun y Jeet Kune Do junto a sus artes de espada, y se convirtió en una de las voces japonesas más fuertes a favor del entrenamiento cruzado, no para mezclar por moda, sino para someter lo propio a pruebas externas y eliminar fantasías. Bruce, por su parte, regresó a Hong Kong al día siguiente y rara vez habló del encuentro en público. Lo consideraba una demostración privada, no un reto para alimentar egos. Y ahí nace otra capa del mito: cuando alguien no presume lo que hizo, la historia se queda flotando, sostenida por la memoria de quienes la vieron. También se cuenta que la Federación Japonesa de Espada pidió al maestro Yamamoto que no distribuyera fotografías ni detalles del evento. No por enojo infantil, sino por miedo a lo que podía provocar, que la gente interpretara el resultado como invitación a retar espadachines con manos vacías, sin comprender que un error ahí no se paga con vergüenza, sino con carne. Pero algunos estudiantes guardaron notas personales. Y esas notas, con el tiempo, se volvieron la base de este relato: una noche en Shinjuku donde el acero fue real, el riesgo fue real, y el silencio después del desarme fue todavía más real. Y aquí viene lo que se queda contigo cuando apagas el video: no es Bruce era invencible, porque esa idea convierte la historia en caricatura. Lo inquietante es otra cosa. Es que en un lugar serio, con gente seria,
una mujer entrenada para cortar entendió que su arma, por perfecta que fuera, seguía dependiendo de un cuerpo humano, de manos humanas, de distancia humana. Y un hombre desarmado entendió que el verdadero combate no se trata de pelear contra el filo, sino contra el momento en que ese filo pierde su espacio. Al final, la enseñanza no es que siempre se puede. La enseñanza es más dura y más útil, si entrenas solo en condiciones que te favorecen, tu confianza es frágil. Y si crees que tu estilo es superior por tradición o por moda, tarde o temprano la realidad te lo cobra. Lo que vale es lo que se sostiene cuando el otro no coopera, cuando el miedo aparece, cuando un segundo decide todo. Si esta historia te dejó una pregunta dando vueltas, si fue posible, si fue exagerada, o si lo más importante no es el qué sino el por qué, déjala en los comentarios. Y si quieres que sigamos explorando estos episodios donde la reputación se prueba en silencio, acompáñame en la siguiente historia, porque en el mundo de Bruce Lee, lo más peligroso casi nunca pasa frente a cámaras.